Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nuevamente nos permite poder vernos, nos permite poder saludarnos, porque el Señor hasta aquí le ha placido mantenernos, porque ha derramado su misericordia día tras día, momento tras momento en nuestro caminar. El Señor hasta aquí nos ha acompañado y el Señor no nos ha pagado conforme nosotros le pagamos. Gracias a Dios porque hoy estaremos concluyendo este libro de Jonás en el capítulo 4. En el capítulo 4 le invito a ir ahí, abra su Biblia para que se vaya preparando. Hemos venido viendo, hemos venido estudiando de cómo este libro de Jonás nos muestra que la salvación es del Señor, que el Señor tiene misericordia aún de aquellos que se alejan de Él, que el Señor brinda una segunda oportunidad aún cuando te has alejado de Él. Y seguimos viendo esa misericordia del Señor día tras día tras día. Y el Señor no se cansa de brindarnos esa misericordia, de brindarnos ese amor que no merecemos. Vamos a estar estudiando, vamos a ver a este Jonás rebelde, lleno de prejuicios, este Jonás egoísta, este Jonás enojón, este Jonás que realmente no reconocía, no miraba que el que tenía el control de su vida era el Señor. Era Dios, que no era Él, que no eran sus pensamientos, no era su conocimiento, no era su inteligencia, sino que era el Señor guiándolo a hacer el propósito que Él tenía para aquella ciudad pecadora, aquella ciudad que adoraba a otros dioses, aquella ciudad donde le fallaban al Señor. Sin embargo, al Señor le place llevar a Jonás por este tipo de situaciones para que puedan ver que la salvación es del Señor, únicamente es de Él. Dice, ¿qué sería si Dios te mandara a evangelizar a la persona que asesinó a tu hijo, que mató a tu esposa, que violó a tus hijas? Eso suena aterrador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre todo, porque eso consideraría que tú debes perdonar a esa persona. Y tú deseas el juicio de Dios sobre esa persona. Y no quieres que se siente contigo a la mesa a tomar una taza de café. Esto es lo que Dios le mandó a Jonás hacer. A que fuera a predicarle a esta ciudad que estaba llena de pecado, que estaba llena de tanta maldad, de este imperio asirio que se había hecho muy poderoso y que Jonás conocía todo lo que ellos hacían, conocían su maldad, cómo mataban a las mujeres, cómo mataban a niños, cómo los violaban, cómo cuando tomaban una ciudad la desolaban, la dejaban destruida totalmente, niños inocentes, gente inocente, y el Señor manda a Jonás a esta ciudad, y Jonás por eso no quiere ir ahí, porque él conocía cómo eran los moradores de esta ciudad. El tema de esta mañana: ¿hay misericordia de Dios en Cristo vez tras vez? Hay misericordia de Dios en Cristo vez tras vez. Y vamos a tener una lectura. ¿Te gusta seguirme con su vista? Dice en Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Vamos a orar para poner en las manos del Señor su palabra. Dios, Padre nuestro, en esta mañana, Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti una vez más, agradeciendo tu misericordia en esta mañana. Padre, queremos pedirte, Señor, humildemente, que tú tomes el control de tu palabra, que tú dirijas, Señor, todo lo que vamos a ver, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que no sea yo, y que en esta mañana hables a mis hermanos, hables a su corazón, hables a aquellos hermanos que están, Señor, pasando por momentos difíciles. A través de tu palabra, Señor, te pedimos que obres, Señor, porque tu palabra, Señor, hará el propósito por el cual tú la has enviado y no volverá a ti vacía, Señor. Te pedimos, Señor, que dé fruto, que tú la bendigas, Señor, que en esta mañana, tarde, Señor, tú reprendas, Señor, todo aquello malo, todo aquel mal pensamiento, toda aquella distracción, todo sueño, todo aquello, Señor, que quiere impedir que estemos concentrados escuchando tu palabra, Señor, que tú lo reprendas y lo eches fuera de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, dejamos en tus manos este tiempo, Señor, y que sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Pues te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vemos el domingo pasado el Señor nos enseñó cómo Él le plació salvar a los ninivitas. En el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron porque se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vimos cómo el Señor nos mostró esa gran misericordia, cómo hasta el rey, hasta el más alto, él se humilló, él reconoció que necesitaba arrepentirse, que necesitaba arrodillarse, que necesitaba humillarse delante de ese Dios grande, de ese Dios poderoso que tiene el control de todo en este mundo. Y entramos en el capítulo 4, versículo 1, y dice, pero Jonás se apesadumbró. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás, en vez de estar alegre, de estar contento, porque el Señor lo había mandado a cumplir una tarea en la cual el Señor había salvado a esa gran ciudad, el Señor se había arrepentido de lo que les iba a hacer. Dice, pero Jonás se apesadumbró, que Jonás ardía de ira, Jonás se llenaba de ira, Jonás estaba enojado, estaba airado en su corazón. Y dice, en extremo, y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por esto me apresuré a huir a Tarsis.
Jonás tenía un problema de ira. Porque Dios es misericordia de día en día, tú debes rendirte a Él. Porque Dios es misericordia de día en día, tú debes rendirte a Él. Vemos cómo Jonás en este momento se le olvidaba esa misericordia del Señor, cómo el Señor lo había salvado del mar embravecido, cómo el Señor lo había salvado de estar adentro del pez, en lo más profundo del pez, en los gases gástricos y todo ese problema. Y aquí se le olvida a Jonás esa misericordia del Señor. Y Jonás se apesadumbró y tal vez se apesadumbró y se enojó mucho porque él a lo mejor recordaba y porque de aquí tenía que volver a su pueblo. Y cuando él volviera a su pueblo, seguramente en su pueblo lo iban a rechazar, incluso lo iban a lo mejor a apedrear, a lo mejor le iba a costar la vida, porque este hombre, este profeta del Señor, había ido a Nínive con un mensaje de lo cual él pensaba que no se había cumplido, porque él dijo, Nínive será destruida en 40 días, y no pasó esto. Vemos que no pasó esto. Y él conocía la ley, y él sabía lo que decía la palabra del Señor. En Números 18, 22 tenemos un ejemplo. Dice, Deuteronomio 18. Dice, y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no había hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Por qué se apesadumbró Jonás? ¿Por qué se enojó? Porque él conocía la palabra, porque él era un profeta del Señor, porque él estaba viendo que no se estaba cumpliendo lo que él había profetizado. Y se enojó, se apesadumbró. Jonás estaba enojado, Jonás estaba airado completamente, porque el Señor había salvado a aquellos asirios, aquel pueblo malvado que había hecho mucho daño, que había venido arrastrando con ciudades, con personas inocentes, niños y todo lo que se le atravesaba. Cuando ellos invadían una ciudad, cuando ellos tomaban esa ciudad, hacían lo peor. Mataban a la gente, la descuartizaban, la colgaban para que vieran. Y aquí no se nos describe mucho, pero en el libro de Nahum viene todo esto, lo que este pueblo hacía, lo que este pueblo era malvado. Así es que Jonás se siente fracasado por el mensaje que él había llevado y cómo veía que Dios se había arrepentido y cómo Dios había tenido misericordia de esta gente malvada, de este pueblo arrogante, pecador, alejado del Señor, alabando a otros dioses y religiosos y de tantas cosas que había ahí, y el Señor les había salvado. ¿Tú alguna vez te has airado así como Jonás? ¿Tú alguna vez has estado expuesto a este pecado como Jonás? ¿Por pequeños o por grandes motivos? Hermano, solo tú y el Señor lo conocen. Pero no es bueno, no es buena la ira en el corazón del hombre. No es bueno porque causa amargura, porque decae tu semblante, porque te hace daño. Tú no debes apesadumbrarte como Jonás cuando miras lo que el Señor obra en la vida de otras personas, incluso de hermanos, de la misma congregación, de diferentes congregaciones.
Muchas veces le podemos decir al Señor, nos podemos quejar con Él, motivos de pecado de mi hermano, de mi vecino, de otras congregaciones. Y vemos cómo el Señor les bendice y vemos cómo el Señor obra en esas vidas, cómo el Señor está cumpliendo sus planes y nosotros nos llenamos de ira, de enojo, porque a nuestros ojos creemos que nosotros tenemos la razón. Nos creemos Dios para nosotros, querer hacer justicia, nos creemos ser Dios para nosotros, hacer juicio a aquel hermano. Y cuando vemos que le va bien y cuando vemos que el Señor tiene otros planes, nosotros no lo vemos y nos apesadumbramos como Jonás y nos airamos, sin saber que el daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Queremos hacer justicia por nuestras propias manos, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia inteligencia. Dice allá Santiago, capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, sigue diciendo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, fíjese lo que dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Hermanos, dejemos que el Señor haga justicia. Entrégale al Señor esa ira. Entreguémosle esa ira que a lo mejor tenemos ahí guardada en el corazón y que únicamente el Señor sabe, únicamente el Señor lo conoce. Porque dice el Señor en su palabra en Hebreos que todo está al descubierto delante de los ojos de aquel que un día hemos de rendir cuentas. ¿Qué podemos esconderle al Señor? Entrégale esa ira al Señor, entrégale ese enojo que tú traes ahí guardado y dile al Señor que te ayude, que te lo quite. Porque muchas veces nos apesadumbramos como este Jonás. Caemos en esa ira, caemos en ese rencor y vivimos amargados todos los días, en cada momento, en cada paso que damos, porque vemos que las cosas no salen como nosotros queremos. Pero acordémonos que nosotros no tenemos el control de nada, el control lo tiene el Señor. El Señor tiene sus planes, el Señor va a realizar sus planes y el Señor va a terminar sus planes como Él le plazca. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y le dice el Señor, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vemos aquí cómo Jonás, después de haber orado al Señor, después de haberle presentado su ira, su enojo, y el Señor le dice, Jonás, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y Jonás no contesta y Jonás decide retirarse de la presencia del Señor y Jonás decide irse. No quiere estar en la presencia del Señor, él quiere justicia, él quiere ver que este pueblo sea destruido. Él se va, él se sale. Él piensa o a lo mejor capta como que el Señor le dice, Jonás, tú espérate y mira lo que yo voy a hacer. Y Jonás dice, muy bien, el Señor va a cobrar venganza, yo me voy a salir y voy a ver cómo el Señor destruye esta ciudad. Él se sale de ahí pensando eso.
en lugar de estarse gozando, de estarse regocijando, porque el Señor ha salvado a estos pecadores. En lugar de estarse regocijando, porque Él también había visto cómo el Señor le había salvado de la muerte cuando lo salvó de las ondas del mar, cómo golpeaban el barco, del gran pez, y el Señor de todo esto lo cuidó y lo salvó y lo trajo hasta aquí. Sin embargo, Él quería hacer su juicio. Él quería que las cosas se hicieran a su modo, como Él quería. El mensaje que Jonás llevó fue: Nínive será destruida en 40 días. Ellos se arrepintieron. Y Jonás se fue a contemplar cómo eran destruidos. Él salió de la ciudad, él pensaba que el Señor los iba a destruir. Él no miraba que el Señor tenía todo bajo control. Él no sabía que cuando él salió en ese barco, cuando él estuvo en ese vientre del pez, cuando él caminó en medio de la ciudad predicando, pregonando, todo esto había dado frutos porque era del Señor. Vemos cómo el Señor salvó a los marineros. Vemos cómo el Señor le perdonó la vida a Jonás adentro del pez. Vemos cómo aquí el Señor se arrepintieron los ninivitas. Entonces, el control lo tiene el Señor, pero Él no lo puede ver. El viaje de Jonás dio fruto. Dio mucho fruto. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor. Él no quiso hacerlo, él no quería dejarse usar por el Señor. Sin embargo, este viaje dio fruto, porque el Señor mostró su salvación, mostró su misericordia, mostró que Él podía dar otras segundas oportunidades y sigue mostrando esa misericordia que ves de día en día. Dios le iba a enseñar a Jonás lo que era el amor a aquellos paganos, inconversos, gentiles. Dios le iba a enseñar a Jonás ese amor que él tiene por el pecador. Dios aquí le estaba enseñando a Jonás ese amor que el Señor tiene para los pecadores, ese amor que el Señor tiene incluso para ti y que ha tenido para conmigo y para con todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente delante del Señor. Jonás no estaba disfrutando de ese viaje, Jonás no estaba disfrutando del ministerio que el Señor le había dado, Jonás no estaba disfrutando que el Señor lo estaba usando para que él pudiera hacer ese puente, para que la gente, los inconversos, los gentiles pudieran venir al Señor. ¿Cómo estamos disfrutando nosotros lo que el Señor nos ha mandado a hacer? ¿Cómo lo estás disfrutando tú? ¿Cómo lo estás disfrutando eso que el Señor te manda a evangelizar, a predicar de su palabra? ¿Lo estás disfrutando, hermano? ¿Cómo lo estamos disfrutando? ¿Cómo disfrutamos el evangelizar a otros? ¿Cómo evangelizar al inconverso, al que no lo conoce? Pero se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque decimos, no, es un pecador. No, mira lo que hace. No, qué bárbaro, qué tremendo. Hermano, ¿quién éramos usted y yo antes de venir al Señor? ¿Quiénes somos? Incluso batallamos. Y sin embargo el Señor aquí nos tiene mostrándonos su misericordia de vez en vez, de día en día, momento a momento. En vez de alegrarnos, hermanos, que el Señor salve a algún pecador, en vez de disfrutarlo, en vez de sentirnos bendecidos, en vez de sentirnos de provecho, porque el Señor nos ha mandado, porque el Señor nos ha escogido, porque el Señor quiere que vayamos y llevemos el mensaje, no nos gozamos en ese ministerio, no nos gozamos en eso que el Señor nos da. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y lo leemos y decimos amén.
Y estaba leyendo un comentario de Martin Henry y dice él, así como allá en el cielo hay gozo delante de Dios en los ángeles por el pecador se arrepiente, dice también hay pesar por la insensatez y debilidad de los santos. También hay pesar, ¿por qué? Porque no disfrutamos, porque no nos alegramos, porque no nos gozamos de que el Señor ha salvado a un pecador. Debe de alegrarnos, debemos de disfrutar lo que el Señor nos manda hacer cada momento, cada día. Amén. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás, vemos cómo Jonás se alegró por esta calabacera que había nacido ahí. Esta calabacera, dicen que es, a lo mejor pensamos nosotros que es una no, se llama ricino, es un árbol de tallo delgado que sale allá en el Medio Oriente, que tiene unas hojas grandes, que con facilidad crece y se expande para dar sombra, pero con facilidad también se seca. Entonces vemos cómo el Señor milagrosamente aquí a Jonás le hace crecer una calabacera. Jonás hace su enramada, Jonás está ahí, posiblemente, imagínense en el calor del desierto, la arena, el aire, y Dios le manda crecer una calabacera para que él esté más cómodo, para que esté la enramada y aparte de la enramada él tenga sombra por medio de esta calabacera. Y Jonás se alegra, dice, wow, qué padre, ahora sí estoy bien cómodo, ahora sí en esta sombra voy a ver cómo el Señor destruye a Nínive. Sigue en lo mismo, él sigue en lo mismo, sigue esperando el juicio de Dios. Y Jonás, vemos cómo Jonás se enoja cuando la calabacera se seca. Jonás ahí en medio de la sombra, imagínense feliz, esperando el juicio de Dios. Vemos cómo Jonás era egoísta, cómo él pensaba nada más en él, cómo él nada más pensaba en su sentir, en el estar bien, el no sentirse mal. Jonás no sabe que el Señor está a punto de enseñarle que nada de esto es casual, sino que el Señor le va a mostrar a Jonás el valor del verdadero perdón. El Señor le va a mostrar a Jonás qué es el verdadero perdón. Jonás se enoja de nuevo por la calabacera. Así como la calabacera perece, el hombre perece. Nosotros no podemos tener compasión por una planta y desear el mal para un hombre, porque la planta es fugaz, pero el hombre es imagen de Dios. Debemos anhelar su salvación. Debemos caminar hasta donde debamos caminar para su evangelización. No podemos, hermanos, decir y alegrarnos por cosas que nos pasen a nosotros y nos volvemos egoístas y dejamos de ver al hermano que está sufriendo. Dejamos de ver
Aquellas personas que van por el mundo caminando llenas de pecado y cada día adheriéndose más y más y más y no tener compasión por ellos. El Señor le está mostrando a Jonás cuál es el verdadero perdón. Tenemos que caminar, tenemos que predicar, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor compasivo por aquel vecino inconverso, por aquel compañero de trabajo, por aquel compañero, compañera de la escuela. Tenemos muchas veces lástima por cosas que se van a terminar. Nos alegramos por cosas que el Señor nos da, que aquí se van a quedar. Pero deberíamos, hermano, deberíamos sentir compasión por aquellos que no conocen del Señor, por aquellos que andan alejados del Señor. Es por ellos, es por eso que deberíamos nosotros de sentirnos avergonzados delante del Señor, porque fijamos nuestra vista en nuestro propio yo, en nuestras propias cosas, en nuestras propias necesidades, y no vemos las necesidades de los demás. Y que la principal necesidad es de que conozcan de que viene juicio, de que Dios juzgará un día la tierra, de que Dios juzgará al hombre y que todos están destituidos de la gloria de Dios, a no ser que vengan en arrepentimiento por medio de Cristo. Ellos podrán ser redimidos, ellos podrán presentarse delante del Señor. Debemos caminar, hermanos, hasta donde debamos caminar para evangelizar, para que aquellos perdidos puedan conocer del Señor. No nos quedemos tranquilos, no nos quedemos ahí alegres como Jonás con esa calabacera. Tengamos compasión por los perdidos, tengamos compasión por aquellos que no conocen del Señor. Y entonces el Señor le está diciendo a Jonás, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Este Jonás era tremendo. Y decimos, no, este Jonás, nosotros también somos tremendos. Nosotros también somos tremendos. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Le dice el Señor. Hermano, aquí vemos cómo el Señor le está mostrando a Jonás el verdadero perdón, el verdadero amor de Dios hacia la humanidad. Y este mensaje que fue predicado en Nínive sigue abierto. Viene juicio, el Señor vendrá. Un día estaremos delante del Señor compadeciendo y el Señor nos juzgará. Todavía en esta generación hay jóvenes, hay niños que no conocen del Señor. Aquí dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hermanos, ¿qué les estamos predicando? ¿Qué les estamos enseñando a estos jóvenes? ¿Qué les estamos enseñando a estos que no saben ni discernir qué es esto y qué es lo otro? No saben discernir todavía qué es el bien, qué es el mal, pero un día van a llegar a conocer esto. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos predicando? ¿Qué les estamos evangelizando? Ese mismo mensaje sigue vigente. Ese mismo mensaje que fue por Jonás ahí en Nínive sigue vigente. El Señor vendrá un día. El Señor llamará a juicio. El Señor juzgará la tierra. El Señor juzgará al mundo. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros jóvenes?
Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte porque delante del Señor estamos muertos. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay buenos, no hay malos, no es que yo hago lo bueno, no. Delante del Señor todos somos malos. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Si tú piensas que yo sí, estás mal, hermano. No hay ni siquiera uno. Es por el amor de Cristo que estamos aquí, es por el amor de Dios que seguimos adelante, es por el Cristo que podemos amarnos los unos a los otros, es por el amor de Cristo que podemos perdonarnos nuestras ofensas, es por el amor de Cristo que tenemos las fuerzas para seguir adelante. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, versículo que todos conocen, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo dice el 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Este mensaje está abierto. Sigue abierto. Tú puedes presentarte al Señor. En esta mañana tú puedes entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy malo como ese pueblo de los ninivitas, yo reconozco que hago lo malo delante de ti, pero en esta mañana tú me has hablado y yo quiero arrepentirme, yo vengo ante ti postrado, humillado, reconociendo que no soy nada, pero ahora puedo ver en tu palabra que por Cristo, que por tu Hijo, yo puedo presentarme delante de ti. Yo lo acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador y creo que por Él voy a ser redimido y creo que por Él yo me voy a presentar delante de ti. No por mis obras ni por lo que yo haya hecho, sino por Cristo. Por Cristo, porque Él es el que me justifica, porque Cristo es el que me perdona, porque Cristo es el que sigue intercediendo por mí a la diestra del Padre. Porque Cristo es el Salvador de tu alma, tú debes creer en Él. Porque Cristo es el Salvador de tu alma, tú debes creer en Él. Vamos a orar, hermano. Dios Padre bendito, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Padre, perdona nuestras faltas y nuestras ofendas, Señor. Perdona incluso aún nuestra ira que podamos traer guardada ahí en nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestro egoísmo que nos hemos concentrado en nosotros mismos. Señor, y te pedimos, Señor, por tu palabra, te pedimos que tú alcances a aquellos que están perdidos y que tú les abras los ojos y destapes sus oídos espirituales y que ellos puedan entender esta gran verdad que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo podemos venir delante de ti. Que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos pasado. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites en esta mañana alabarte y bendecirte y nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos. Bendice a mis hermanos, Señor, que escucharon esta palabra, que sea de bendición, que tú hables a sus vidas, que tú les redargullas y que tú les alcances, Señor, aquellos que aún no han sido alcanzados, Señor. Gracias te damos en esta mañana, pues todo te lo pedimos, Señor, humildemente, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.